Saludos revolucionarios desde Quito, Ecuador, para Geraldina Colotti, Gabriela Pereira, Roberto Pazmiño de Artillería de la Palabra, allá en Roma, Italia. Cadena nacional para recordarnos que sí es presidente, aunque tú no lo creas, camarada. El término legitimidad en ciencia política es el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción, que significa amenaza de fuerza. De tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. Sobre la base de ese concepto básico de la legitimidad, nos preguntamos entonces, ¿qué tipo de legitimidad tiene el gobierno de Lenín Moreno y su coalición de la derecha nacional y transnacional? Pues necesariamente tenemos que remitirnos a los conceptos básicos de lo que representa la legitimidad para ejercer autoridad, para mandar, peticionar obediencia a los gobernados, la misma que debe ser obtenida por consenso, que a su vez deviene del prestigio político de quien ejerce la autoridad. En este sentido, entonces, ¿qué autoridad ética tiene Lenín Moreno para ejercer acción y obediencia? Diríamos que ninguna. Un presidente traidor que revirtió su programa de gobierno propuesto y aceptado electoralmente por la mayoría de ecuatorianos, y que luego, en el ejercicio del poder, asume el programa de gobierno del candidato perdedor de la derecha nacional, no tiene autoridad alguna ni merece obediencia de parte de los gobernados. Sí, camaradas, Moreno es un traidor y vendepatria que ha perdido toda legitimidad de autoridad que implique obediencia. Lo paradójico es que, con total desfachatez, se presenta en cadena nacional de radio y televisión para recordarnos que él es el presidente de la República y que sí está ejerciendo el mando de la República. Increíble, pero también indignante, compañeros y camaradas. Obviamente, el 96% de la población ecuatoriana vio con asombro la imagen descompuesta y en descomposición de un Lenín Moreno balbuceando en la lectura del teleprompter, del cual lee el texto que le escriben sus cercanos y comedidos asesores. ¿Quién cree en la palabra de este cadáver político si convierte al Ecuador en un cementerio viviente con un pueblo encerrado en cuarentena sin capacidad de respuesta en las calles? De eso abusa Lenín Moreno. El pueblo, camaradas, obedece y cree en los gobernantes, desde el convencimiento de que las órdenes son dadas con el fin de beneficiar a todos y no por un interés personal del gobernante de favorecerse a sí mismo o a determinados sectores. Ese es un concepto básico de la legitimidad política. Y eso, indudablemente, no está ocurriendo en el Ecuador. Esto le proporciona la posibilidad de ejercer el monopolio de la fuerza. Es lo que hace Lenín Moreno. En situaciones particulares de desobediencia a la autoridad, como ya ocurrió en octubre de 2019, donde sembró de muertos, heridos y perseguidos en el país. Este traidor simplemente no tiene autoridad política, moral ni ética que le revista de legitimidad para seguir al frente de la presidencia de la República. Lenín Moreno no gobierna ni manda en su propio despacho. Es una simple marioneta que se mueve en función de los hilos que le tiran y aflojan desde la derecha más corrupta del país y, por qué no decirlo, de la mano que le palmotea desde la embajada estadounidense. A Moreno
le escriben el libreto, que según tengo entendido, le cuesta mucho la memorización por su tan precaria capacidad de intelecto y raciocinio. No en vano en una cadena del fatídico octubre de 2019, no pudo intervenir porque no había texto, dijo. Es que el texto le ponen diariamente sobre su escritorio y teleprompter aquellos de la trinca del Roldán, la Romo y el inecto ministro de Finanzas, Richard Martínez. Los mismos, diríamos, que le obligaron a salir en la pantalla de televisión recientemente a decir que él es el presidente, que sí está ejerciendo mando de la República. Pues sí, esos son los titiriteros de Lenín Moreno. Hace rato que Ecuador perdió su institucionalidad democrática por traición a la patria y por irrespeto a la Constitución de la República. Ecuador, camaradas, no vive el Estado de Derecho como manda la Constitución. Ecuador es un Estado fallido y es en esos términos en que tenemos que involucrarnos en el debate político, en el que tenemos que enfrentarle, desenmascarando a este Estado fallido, a este gobierno fallido, incapaz de administrar la presente pandemia del coronavirus, no solo por ineptitud, sino principalmente por la perversa aplicación del modelo neoliberal que ha demolido al Estado ecuatoriano, limitándole la capacidad de construir obra pública en salud y educación, de la mano de despidos masivos de profesionales en cientos de miles en el área de la salud y servicio público. Este es un gobierno fallido, que prioriza el control de los precios de los ataúdes en lugar de controlar los precios de los alimentos para la vida. Sí, compañeros y camaradas, este gobierno prioriza el control de precios de los ataúdes y no hace nada por controlar la especulación con los precios de la alimentación para el pueblo. Sí, este es el gobierno traidor y vendepatria que construye fosas comunes antes que hospitales para la defensa de la vida del pueblo. Este es el gobierno que construye cementerios como seguro alojamiento de miles de ecuatorianos víctimas de esta pandemia. Este es un gobierno fallido que ante la evidente realidad se vio obligado a transparentar en algo las cifras de muertos en el país. Mientras hasta la semana anterior hablaban de no más de 500 muertos, hoy ya se menciona, y obligado por las circunstancias, a decir que superarían los 5.000 muertos solamente en la ciudad de Guayaquil, conforme los cálculos forzados que hizo Jorge Guáted, responsable oficial de la tarea de levantamiento y sepultura de cadáveres. Así, camaradas, en medio de este desfile de cadáveres, Lenín Moreno sale a la pantalla de televisión a decir que él sí gobierna, que sí ejerce acción de gobierno, tratando de explicar que no está ausente del manejo de la crisis. Pero, ¿qué credibilidad tiene? Ninguna. Lo cierto es que sin tener legitimidad ni autoridad, persiste en recurrir a la persecución a través de la Fiscalía controlada por la CIA, acelera juicios contra Rafael Correa, despide a todo funcionario público que huela a correísmo, censura a periodistas que no están en la línea argumental del oficialismo, presiona a los tenedores de redes sociales para que suspendan y bloqueen cuentas de voces críticas de este gobierno traidor y vendepatria. En mi caso, compañeros y camaradas, debo denunciar que el gobierno fallido y dictatorial de Lenín Moreno ha emprendido en una persistente campaña de reportar mis cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
En este momento debo señalar que mi cuenta de Facebook, por ejemplo, está temporalmente bloqueada, con advertencia de ser eliminada definitivamente, pues van ya 3 reportes emitidos desde la Presidencia de la República a través del funcionario Santiago Acosta, conforme consta en la notificación que me hace Facebook a mi correo electrónico. Pero además, con amenaza de eliminación definitiva de mis cuentas. Siempre he dicho, compañeros y camaradas, que la lucha en las redes es importante, pero no es determinante para derrocar a este gobierno traidor y vendepatria. El escenario para recuperar la patria siempre será en las calles y plazas de la mano de la movilización popular. Pero no por eso debemos permitir que se coarte nuestra libertad de expresión. Nuestra palabra sigue viva y vigorosa, alimentada con la indignación de los pobres y víctimas de este gobierno fallido. La certeza es que la única legitimidad está de nuestro lado, y además sobre la base de la legitimidad que nos da la razón y nuestros principios, pero más que todo, la razón que nos da el pueblo para seguir en esta lucha. Desde Quito, Ecuador, Marco Pérez Torres.